Tengan buen día. Les hablaremos sobre la práctica 2, fármacos anticonvulsivantes. Como una introducción, tenemos que las epilepsias son trastornos comunes y frecuentemente devastadores que afectan a cerca de 2.5 millones de personas solo en Estados Unidos. Se han identificado más de 40 formas distintas de epilepsia. Estas pueden causar un deterioro transitorio de la conciencia, provocan riesgos a la integridad física del individuo y suelen afectar el acceso a la educación y el empleo. Pero tendremos que tener en cuenta que epilepsia y convulsión no es lo mismo, como lo veremos ahorita. Bueno, el objetivo 1, recordar las definiciones de los siguientes términos. Bueno, convulsión. Convulsión se refiere a una alteración transitoria de la conducta debida a la activación rítmica y sincrónica y desordenada de poblaciones de neuronas cerebrales. Bueno, la etiología puede ser diversa, como una lesión cortical, un tumor, una malformación del desarrollo o un daño debido a un accidente cerebrovascular. Bueno, también puede ser de causa genética. Bueno, la clasificación de las convulsiones son focales, generalizadas y de inicio desconocido. En las focales tenemos las focales conscientes, las focales con pérdida de conciencia, la bilateral tónico-clónica, las generalizadas, ausencia generalizada, mioclónica generalizada, generalizada tónico-clónica, y de inicio desconocido están las espasmos tónico-clónicos y atónicos y epilépticos. Las epilepsias, por otro lado, se refiere a un trastorno de la función cerebral caracterizado por la ocurrencia periódica e impredecible de convulsiones. Estas se pueden clasificar en epilepsias focales y epilepsias de inicio generalizado. Por otra parte, lo hemos puesto aquí en otro color porque las epilepsias y las crisis epilépticas no son lo mismo. Las crisis epilépticas por sí mismas no son epilepsia, sino que son un síntoma o un trastorno motivado por múltiples causas que producen irritación y funcionalmente anormales y transitorias de los neuronas. Bueno, prosiguiendo con la fisiopatología de las convulsiones. Primero tenemos la desregulación de la concentración de sodio. Este se produce en el axón de los canales de sodio. Cuando hay una transmisión del potencial de acción, se abren los canales de sodio, el cual entra a la neurona el sodio, es decir, y sale el potasio. Esto permite cerrar los canales de calcio. Entonces podemos decir que a mayor concentración de sodio hay una continua producción de potenciales de acción. Por lo tanto, hay una hiperexcitabilidad de la neurona. Bueno, prosiguiendo, tenemos la alteración estructural de los canales de calcio. Eh, Hay una alteración en los canales de calcio, lo cual no va a permitir que se cierren de manera adecuada. Entonces, cuando ya pasó el potencial de acción, el calcio sigue entrando en el terminal axonal, lo que produce una exocitosis del neurotransmisor hacia el espacio sináptico, hacia el espacio sináptico. Entonces, la mayor concentración de calcio es igual a una mayor exocitosis del neurotransmisor. Prosiguiendo, tenemos el desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, que este es el más común. Entonces, aquí lo que hay es que la entrada de calcio permite que el neurotransmisor sea liberado y por ende los neurotransmisores excitatorios, estos se van a ir por las nubes, es decir, estos van a estar más elevados que los inhibitorios, con lo que se produce el potencial de acción. Entonces, la apertura de canales de calcio sobre la estimulación de las células postsinápticas. Entonces, como dijimos, los neurotransmisores excitatorios van a estar más elevados que los neurotransmisores inhibitorios, lo que produce la hiperexcitabilidad de la neurona.
Bueno, en la alteración funcional de los receptores postsinápticos, aquí hay la alteración consiste en que aumenta la afinidad del neurotransmisor, el cual va a permanecer más tiempo en el receptor y provoca una entrada de sodio a la neurona y por ende una sobreexcitación postsináptica. Entonces podemos decir que a mayor afinidad por el neurotransmisor va a haber una mayor entrada de sodio y por ende va a haber una sobreexcitación postsináptica. Estos son los mecanismos por los cuales se puede producir las convulsiones. Como objetivo 2, debemos describir la clasificación de las tres principales categorías según mecanismo de acción de los anticonvulsivantes. Primeramente tenemos canales de sodio. Vamos a ver que se produce una inhibición de la descarga de alta frecuencia, esto mediada por la reducción de la capacidad de los canales de sodio para recuperarse de la inactivación. Entre algunos ejemplos vamos a tener la carbamazepina, la fenitoína, la motrigina, sonizamida y valproato. Como segundo mecanismo vamos a tener el sistema GABA, el cual parece inhibir la sinapsis mediada por el ácido aminobutírico y GABA, efecto mediado por una acción presináptica o postsináptica. Al parecer, los fármacos que son eficaces contra las convulsiones epilépticas más frecuentes, parciales y tónico-clónicas generalizadas. Secundarias. Aparentemente funcionan por medio de uno de estos dos mecanismos. Los moduladores de receptores GABA alostéricos aumentan la hiperpolarización de la membrana y el umbral de la convulsión a su vez disminuye el disparo focal. Y como tercer mecanismo vamos a tener los canales de calcio. Vamos a ver que se inhiben los canales de calcio 2 activados por voltaje cargado de las corrientes de calcio 2 tipo T y especialmente sobre los canales de sodio responsables de la generación de los potenciales de acción. Algunos fármacos que tenemos son la etosuximida, la lamotrigina, topiramato y gabapentina. Entre los fármacos anticonvulsivantes tenemos los siguientes. La carbamazepina. Esta, como podemos ver, es de absorción lenta, se inactiva por conjugación e hidroxilación. La carbamazepina es más que todo utilizada en crisis epilépticas parciales, crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas y epilepsias con crisis mixtas. Esa es la principal indicación para el uso de la carbamazepina. Su administración es oral, su mecanismo de acción es que reduce la liberación de glutamato y estabiliza las membranas neuronales, además de deprimir el recambio de dopamina y noradrenalina. Entre sus contraindicaciones tenemos obviamente la hipersensibilidad a la carbamazepina, también a fármacos estructuralmente relacionados con también el bloqueo auroventricular y antecedentes de depresión de médula ósea. También tenemos de que en las contraindicaciones está el tratamiento secundario con IMAO, con fármacos IMAO, ya que por su mecanismo de acción estos se pueden contrarrestar en los efectos. Entre sus efectos adversos tenemos el mareo, la ataxia, la somnolencia, la fatiga, la cefalea, diplopía y trastornos de acomodación, entre otros. La dosis ideal de este fármaco es entre 100 a 200 miligramos 1 o 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Lo normal es que se venden tabletas de 200 miligramos. Y se tiene que ir aumentando lentamente hasta llegar hasta los 400 miligramos de 2 a 3 veces por día. Se debe de mantener una concentración en niveles plasmáticos de 6 a 12 microgramos por mililitro. El siguiente fármaco es la fenitoína.
Esta la tenemos en una dosis de 300 a 400 miligramos al día, con niveles plasmáticos de 10 a 20 microgramos por mililitro. Esta se utiliza más que todo en crisis de convulsiones focales y tónico-clónicas. En su farmacocinética tenemos de que se une hasta un 90% a proteínas plasmáticas y es metabolizado por el citocromo P450 en el hígado, como la mayoría de fármacos, pero este también es metabolizado a nivel hepático. Se inactiva su mecanismo de acción, su farmacodinamia, es de que inactiva los canales de sodio. Y entre los efectos adversos tenemos de que puede causar arritmias con o sin hipotensión y depresión del sistema nervioso central y efectos gastrointestinales. Entre las contraindicaciones tenemos que no se puede mezclar con anticonceptivos orales, ya que puede contrarrestar el efecto de los anticonceptivos y la paciente podría quedar embarazada si se está mezclando la fenitoína con los anticonceptivos. Esta tenemos en presentación oral. También el ácido valproico también está en una presentación oral, que tenemos su dosis media diaria en 1 o 2 tomas y sus niveles plasmáticos se deben mantener entre 30 a 100 microgramos por mililitro. Y en sus indicaciones tenemos de que se usa en TCG, en las ausencias atípicas, en mioclonía con comienzo focal y atónicas. También tenemos en su farmacocinética que, al igual que la fenitoína, se une hasta un 90% a las proteínas plasmáticas y tiene una concentración máxima llega a su concentración máxima de 1 a 4 horas después de ser ingerida. Y su metabolismo es hepático hasta un 95%. Su mecanismo de acción o su farmacodinamia es que aumenta los niveles cerebrales de GABA y disminuye los de aminoácidos excitadores y modifica la conductancia del potasio. Este es el principal mecanismo de acción del ácido valproico. Además, bueno, como dijimos, que modifica la conductancia del potasio. Entre sus efectos adversos tenemos la hepatotoxicidad, la trombocitopenia, el aumento de peso y la alopecia. Sus contraindicaciones es obviamente la hipersensibilidad del ácido valproico, hepatitis aguda, hepatitis crónica, ya que puede afectar al hígado. También entre sus contraindicaciones está trastornos de metabolismo de aminoácidos ramificados o ciclo de la urea y trastornos mitocondriales. El fenobarbital lo tendríamos que administrar en dosis de 100 a 320 miligramos. O también se puede administrar de forma diluida. Pues también lo podemos encontrar en presentación oral. En sus indicaciones principales tenemos de que es por convulsiones tónico-clónicas generalizadas, también en focal bilateral, en tónico-clónicas y convulsiones focales. En su farmacocinética tenemos de que la absorción es completa pero es lenta. Las concentraciones pico en plasma ocurren varias horas después de una sola dosis. Está del 40 al 60% ligado a proteínas plasmáticas y es metabolizado por hígado por el citocromo P450 y su excreción es renal en un 25%. Su mecanismo de acción y su farmacodinamia la encontramos en que es la inhibición sináptica a través de una acción sobre el receptor GABA-A. Y sus efectos adversos podrían ser la sedación, el nistagmo, la ataxia, puede producir irritabilidad e hiperactividad en los niños y agitación y confusión en los ancianos. También puede llegar a producir sarpullido escarlatiniforme o morfoliforme y además de dermatitis exfoliativa e hipoproteinemia en recién nacidos.
Como dijimos, ya su dosis es de 100 a 320 miligramos diluidos. También tenemos el fármaco de la etosuximida o suximida, que se encuentra en dosis de 250 miligramos 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Sus indicaciones es de que se debe de administrar principalmente en ataques de ausencia asociados a lapsus de conciencia. Su farmacocinética está de que este fármaco no se une demasiado a las proteínas plasmáticas como los fármacos anteriores, pero su concentración máxima en el plasma se da en las primeras 3 horas después de haberlo consumido. Y se tiene un metabolismo hepático y tiene una excreción renal en un 25%. Su mecanismo de acción es que reduce las corrientes de calcio de tipo T bajo un umbral de las neuronas talámicas y inhibición de las corrientes de tipo T. Además de eso tenemos los efectos adversos, que son la letargia, la ataxia, la cefalea, irritación gastrointestinal, depresión de médula ósea, además del síndrome de Stevens-Johnson. Esto es muy importante y se debe de tomar en cuenta este efecto adverso que puede causar el síndrome de Stevens-Johnson. También puede causar lupus, leucopenia transitoria. Entre sus contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad a etosuximida o a succinimidas, y no se recomienda su uso para convulsiones de crisis tónico-clónicas. Esta es más que todo para ataques de ausencia, no se recomienda para convulsiones tónico-clónicas. Y la dosis del fármaco, que es de 250 miligramos 2 veces al día. Continuando con los fármacos anticonvulsionantes o antiepilépticos, vamos a seguir con lo que son la clonazepam. La clonazepam, su dosis inicial para adultos no debe exceder de 1.5 miligramos diarios. Las indicaciones para este fármaco es un anticonvulsionante utilizado en los siguientes tipos de epilepsia: en el síndrome de Lennox-Gastaut y en epilepsia crónica generalizada. Con respecto a su farmacodinámica, podemos decir que se absorbe con relativa lentitud. Su biodisponibilidad es de 82 a 98%. Las concentraciones plasmáticas máximas se pueden lograr al cabo de 3 a 2 horas. Para que aparezca su acción después de la administración oral son de 20 a 60 minutos. Y tienen tiempo de duración de 6 a 8 horas en niños y de 12 horas en adultos. Su vía de administración, ya lo habíamos mencionado, es vía oral. Actúa como agonista de los receptores P2 cerebrales, potenciando el efecto neurotransmisor, inhibiendo GABA. Sus contraindicaciones en pacientes con hipersensibilidad a las benzodiazepinas, pacientes con insuficiencia hepática. Algunos efectos adversos son los más frecuentes: mareos, cefaleas, confusión, temblor, incontinencia y retención urinaria. Continuando con la gabapentina. La dosis de la gabapentina es en adultos y niños mayores de 12 años, 300 miligramos al día. Su indicación es en combinación con otros anticonvulsivos para tratamiento de las crisis parciales con generalización secundaria sin ella. Su vía de administración es oral. La biodisponibilidad absoluta de la cápsula de gabapentina es de aproximadamente 60% y es eliminada únicamente por excreción renal. Su mecanismo de acción reduce la liberación de los monoaminos neurotransmisores y aumenta el recambio de GABA en vías aéreas cerebrales. Unos efectos adversos de la gabapentina es ataxia, nistagmo, somnolencias, fatiga, mareo, mialgias, temblor, visión borrosa, que son las más frecuentes. Continuando con la lamotrigina, la dosis diana es de 200 miligramos al día. Sus indicaciones son en pacientes de epilepsia en tratamiento complementario, de crisis parciales y crisis generalizadas, incluyendo crisis tónico-clónicas y crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut y crisis de ausencia típica. Su administración es por vía oral. Con respecto a su farmacodinámica,
Después de una dosis oral, el fármaco se absorbe rápidamente y casi completamente. La biodisponibilidad es del orden del 98%. Su mecanismo de acción es bloquear canales de sodio, voltajes dependientes. Una contraindicación es la hipersensibilidad a la lamotrigina. Algunos efectos adversos son agresividad, irritabilidad, cefalea, somnolencias, temblor, vómito, náuseas, diarrea, entre otros. Cuando hablamos del topiramato, su dosis inicial, su dosis es de 100 miligramos al día, 200 miligramos al día, dividido en 2 tomas o en 2 dosis. Su indicación es tratamiento de la crisis crónico-clónicas generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut y es profilaxis para migrañas. Su administración es de vía oral. Su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio, estado dependiente de las neuronas y potenciar la actividad de GABA. Otro que podríamos mencionar acerca de su farmacodinámica es que se absorbe de forma rápida, se alcanza su máxima concentración en personas sanas de 2 a 3 horas y se excreta por vía renal. Contraindicaciones son pacientes de sexo femenino que estén usando anticonceptivos. Efectos adversos son somnolencias, mareos, nerviosismos y fatiga. Vamos a continuar con el último de los fármacos y es la rufinamina. Se comienza con 200 miligramos al día y aumenta la dosis diaria de manera escalonada, de acuerdo con la tolerabilidad, hasta llegar a 1600 miligramos al día. En niños, 10 miligramos por kilo de peso al día. Ahora, es indicada para terapias coadyuvantes en el tratamiento de la crisis asociada al síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes de 1 año de edad o mayores. Su biodisponibilidad es superior al 85% por vía oral. La biodisponibilidad aumenta con la toma simultánea de alimentos, tiempo en alcanzar el pico de la dosis de 4 a 6 horas, tiempo en alcanzar la concentración estable de 2 a 3 horas. Es por vía oral y su mecanismo de acción es modular la actividad de los canales de sodio, prolongando el estado inactivo. Algunos efectos adversos son neumonía, gripe, infecciones de oído, sinusitis, rinitis, trastornos de apetito, somnolencias, mareos. Caso clínico número 1. En este caso tenemos a un paciente masculino de 8 años con un historial de bajo rendimiento escolar. Y bueno, los padres refieren también notarlo ensimismado. Cuando es llevado a consulta, la historia clínica arroja una sospecha de convulsiones de tipo crisis de ausencia. En este caso, los fármacos de primera elección son la etosuximida y el valproato. La etosuximida, en cuanto a su dosis, tenemos una dosis de inicio de 500 mg al día que va a ser repartido en 2 dosis. Además, se aumenta cada 4 a 7 días 250 mg hasta lograr de 20 a 40 mg por kilogramo al día, con un máximo de 1500 mg al día. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos de que este va a disminuir la frecuencia de ataques epileptiformes por una supresión de las descargas paroximales y también por una actividad de las ondas asociadas con la lapsus de conciencia. También deprime la corteza motora e incrementa el umbral del sistema nervioso central para el estímulo convulsivo. Los efectos adversos tenemos leucopenia, agranulocitosis, una anemia aplásica, pasitopenia, eosinofilia, neutrofilia y además alteraciones del sueño. Para el valproato tenemos una dosis que va de 10 a 15 mg por kilogramo al día y eso va a ser administrado entre 2 o 3 dosis. Y además se incrementa semanalmente de un 5 a 10 mg por kilogramo al día hasta lograr un control. En cuanto a su mecanismo de acción, este va a incrementar los niveles cerebrales de GABA y disminuye los niveles de aminoácidos excitadores. Además de eso, modifica la conductancia del potasio. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos anemia, trombocitopenia, aumento de peso, trastornos extrapiramidales, estupor, somnolencia, convulsiones, fallo de memoria, cefalea, sordera, entre otras.
Continuando con los puntos de la discusión, tenemos el segundo caso clínico, el cual nos dice que tenemos un paciente femenino de 30 años de edad, conocida por padecer convulsiones tónico-crónicas generalizadas. El manual nos pregunta que cuáles son los fármacos de primer escoge en este paciente, que van a ser dos, que es el ácido valproico o valproato y la motrigina. Vamos a comenzar hablando sobre el ácido valproico o valproato, el cual nos dice que va a ser administrada vía oral y va a tener una dosis inicial de 15 miligramos sobre kilogramos al día. Esta dosis va a ir aumentando a la semana, que va a pasar de 5 a 10 miligramos sobre kilogramos al día, hasta llegar a un máximo de 60 miligramos sobre kilogramos. Su mecanismo de acción nos dice que es un inhibidor selectivo de los canales de calcio y también dice que va a aumentar los niveles de GABA en el cerebro al inhibir competitivamente las enzimas que catabolizan este neurotransmisor. Vamos a ver sus efectos adversos, en los cuales nos dice que nos va a dar sedación, mareo, vómito, anorexia y alteraciones en la homeostasia. Continuando con el siguiente fármaco, tenemos a la lamotrigina, la cual nos dice que va a ser administrada por vía oral y esta dice que va a tener un control semanal. De la primera a la segunda semana se administrarán 25 miligramos al día, de la tercera a la cuarta semana se aumentará a 50 miligramos al día, y de ahí va a haber una dosis de mantenimiento por el resto de su administración, que es de 100 a 200 miligramos al día. Vamos a hablar un poco sobre su mecanismo de acción, que dice de que este bloquea los canales de sodio voltaje dependientes, que bloquea las neuronas hiperexcitadas e inhibe la liberación patológica del glutamato. Vamos a hablar un poco sobre sus efectos adversos, que nos dice que nos provoca cefalea, erupciones cutáneas, náuseas, mareos, somnolencias, visión borrosa, temblor y confusión en algunos casos. Esa es la bibliografía que hemos utilizado, que es la Goodman y Hillman, 12ª edición, capítulo 21.